Bien, buenas noches a todos. Es un gusto poder compartir con ustedes un nuevo tema. En esta oportunidad nosotros vamos a explicar la norma internacional de información financiera 9, la cual describe el tratamiento contable de instrumentos financieros. Básicamente el objetivo de esta norma es establecer los principios para la información sobre activos y pasivos financieros, de forma que se presente información útil y relevante para los usuarios de los estados financieros, para la evaluación de los importes, el calendario y los riesgos que pueda presentar el flujo de efectivo futuro de la entidad. Antes de continuar con el alcance de esta norma, yo quisiera que comprendamos a qué nos referimos con un instrumento financiero. Vamos a entenderlo de la siguiente forma. Vamos a decir que es un contrato entre dos partes, que crea para una parte un activo financiero y para la otra parte un pasivo financiero. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando un inversionista invierte dinero en un mercado financiero, esta persona tiene derecho a una remuneración al vencimiento del periodo. En este caso, pues ese derecho se convierte en un activo financiero. En el caso de la otra parte, tiene la obligación de reintegrar una remuneración eh, por la inversión que está realizando la otra persona. En este momento, pues surge un pasivo financiero. Una vez entendido esto, vamos a pasar al alcance de esta norma. La NIF 9 trata todos los instrumentos financieros. Como siempre, existen algunas excepciones que contempla la misma norma. Eh, Son muchas las excepciones. Sin embargo, yo les voy a describir las que considero más importantes y las que comúnmente se dan. No se incluyen dentro del alcance de esta norma las participaciones en subsidiarias asociadas y negocios conjuntos, de acuerdo con la NIF 10, NIF 27 y NIF 28. Derechos y obligaciones que surjan de un arrendamiento financiero, de acuerdo con NIF 16. Los derechos y obligaciones de los empleadores derivados de planes de beneficios a los empleados, de acuerdo con NIF 19. Instrumentos de patrimonio de conformidad con NIF 32 y los derechos y obligaciones que surjan de un contrato de seguros que se establecen en la NIF 17. Posteriormente pasamos al reconocimiento inicial de un instrumento financiero. La norma establece que una entidad reconocerá un activo o pasivo financiero en su estado de situación financiera, cuando y solo cuando se convierta en parte de las cláusulas contractuales del instrumento, es decir, tiene que haber un contrato. Y la condición aquí es clara y establece cuándo se va a analizar el reconocimiento financiero. En cuanto a la baja en cuentas, una entidad eliminará de su estado de situación financiera un pasivo financiero, es decir, la obligación. También existe la misma condición aquí, cuando y solo cuando se haya extinguido. Esto es cuando la obligación especificada en el correspondiente contrato haya sido pagada o haya expirado. Ya lo ejemplificaba con el dato de las inversiones que acabo de explicar. Entonces le deseo el tiempo a mi compañera Cintia para que continúe con el tema. La norma nos establece cierta clasificación de activos financieros. Nos menciona la norma que una entidad clasificará los activos financieros según se midan posteriormente a su costo amortizado. Puede ser también clasificado a valor razonable con cambios en otro resultado integral y también puede ser clasificado a su valor razonable con cambios en los resultados. Estas clasificaciones, la entidad o la NIF nos menciona que lo va a hacer la clasificación según el modelo de negocio de la entidad para gestionar sus activos financieros y también según las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero. ¿Cuándo se puede tener una reclasificación? Según la norma, una reclasificación se puede dar cuando y solo cuando una entidad cambie su modelo de negocio para la gestión en activos financieros. En este momento se reclasificarán los activos financieros que han sido afectados. Ahora vemos lo que es la medición inicial, pues una entidad medirá un activo o un pasivo financiero por su valor razonable. En el caso de un activo financiero o un pasivo que no se contabilice al valor razonable,
Estos cambios en los resultados se realizarán sobre los costos que se obtengan en la transacción que van a ser directamente atribuibles a la adquisición de ese activo o de ese pasivo. Pues excepto para las cuentas por cobrar, la norma nos dice que estas van a quedar en reconocimiento inicial, donde la entidad va a medir esas cuentas por cobrar por su precio de transacción. Pues si estas cuentas por cobrar no tienen un componente financiero significativo, así como lo establece la NIF 15. Sin embargo, el valor razonable del activo o del pasivo financiero en el momento de que se reconozca el reconocimiento inicial de la contabilidad, en la fecha que se liquide ese activo, va a ser posteriormente medido al costo amortizado, pues este activo se va a reconocer inicialmente siempre por su valor razonable, pero en la fecha de la contratación. Ahora veamos lo que es el reconocimiento posterior a esos activos financieros, en donde después de ese reconocimiento inicial, la entidad va a medir el activo financiero de acuerdo cómo se estén midiendo posteriormente a ese costo amortizado o al valor razonable. Tenemos las 3 maneras en que la entidad podría reconocerlo, como un costo amortizado, valor razonable en cambios en el otro resultado integral, o el valor con cambios en resultados. Una entidad va a aplicar estos requerimientos por deterioro de valor a los activos financieros que se vayan a medir a ese costo amortizado, midiéndolo dentro del valor razonable, en otro estado de resultados integral, si se cumplirán con las 2 condiciones que nos establece al principio, en donde se transfiera todos los derechos a que este activo pueda ser utilizado. Así también veamos lo que es la medición del costo amortizado. Pues estos activos financieros, los ingresos por intereses se deberán calcular utilizando el método de interés efectivo. Este deberá de aplicarse la tasa de interés efectiva al importe en libros bruto del activo financiero. En excepto, la norma nos habla que van a ser activos comprados o originados por deterioro de valor o activos financieros que no sean activos financieros con deterioro de un valor crediticio. Pues de esta manera le cedemos el tiempo a la siguiente compañera. En la parte del deterioro de valor, en este caso una entidad reconocerá una corrección de valor por pérdidas crediticias esperadas sobre un activo financiero. Esto tiene como objetivo que los requerimientos del deterioro de valor se reconocen las pérdidas crediticias esperadas durante un tiempo de vida del activo, de todos los instrumentos financieros y de los cuales ha habido un incremento significativo en el riesgo que se ha adquirido al momento del reconocimiento inicial. Para esto se determina el incremento significativo en el riesgo crediticio, los activos financieros modificados, activos financieros con deterioro de valor crediticio, comprados o originados. De igual forma, un enfoque simplificado para las cuentas comerciales por cobrar, activos de contratos y cuenta por cobrar por arrendamientos. De igual forma, vemos la medición de las pérdidas crediticias esperadas. Esto cuando una entidad puede suponer que el riesgo crediticio de un instrumento financiero no se ha incrementado de forma significativa desde el reconocimiento inicial y si se determina que el instrumento financiero tiene un riesgo crediticio bajo la fecha de presentación. Al igual, los activos financieros modificados puede ser un riesgo que ocurra en un incumplimiento a la fecha y un incumplimiento al momento del reconocimiento inicial. Los activos financieros al deterioro del valor crediticio, esto se establece que en la fecha de presentación una entidad solo reconocerá los cambios acumulados en las pérdidas crediticias.
Para el enfoque, la entidad debe de medir siempre la corrección de valor por pérdidas o un importe igual a las pérdidas crediticias, en este caso de la vida del activo. Y la medición se debe reflejar un importe de probabilidad ponderada, no sesgado, de que determina mediante la evaluación de un rasgo el valor temporal del dinero y sobre todo la información razonable y sustentable que está disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado en la fecha de presentación. En la reclasificación de los activos financieros, esto podemos determinar que si una entidad reclasifica un activo financiero desde la categoría de medición del costo amortizado a la del valor razonable, habrán cambios de resultados a su valor razonable y se medirá a la fecha de reclasificación. Si una entidad reclasifica un activo financiero desde la categoría de su medición del costo amortizado o del valor razonable, este tiene que obtener cambios en otro resultado integral y su valor razonable se medirá en la fecha de reclasificación. En las ganancias y pérdidas de un activo financiero o de un pasivo financiero, este se mide al valor razonable, sea la parte de una relación de cobertura, una inversión en un instrumento de patrimonio o la entidad, en un pasivo financiero designado como valor razonable, con cambios en resultados y que requiera de que la entidad presente efectos en el cambio en el riesgo crediticio. También de igual forma un activo financiero medido a valor razonable con cambios en otro resultado integral. Continúa mi compañero. Para seguir con la exposición de la NIF 9 que trata sobre instrumentos financieros, de acuerdo a la NIF establece la contabilidad de coberturas. El objetivo y alcance de esta contabilidad de cobertura es representar en todos los aspectos financieros el efecto de las actividades de gestión de riesgos de una entidad en el cual se utiliza un instrumento financiero, ya sea para gestionar las exposiciones que surgen por riesgos concretos que podrían afectar al resultado del periodo, que es un instrumento de cobertura. Esto es derivado a que es medido al valor razonable con cambios en resultados. Puede ser designado como un instrumento de cobertura. Las partidas cubiertas son aquellas que pueden ser un activo o un pasivo reconocido. Dentro de ellas es una inversión que se puede contabilizar ya sea por el método de la participación. También está lo que la participación donde debe reconocerse en el estado de resultado del periodo. Los criterios requeridos para una contabilidad de coberturas es de que la relación de cobertura debe de cumplir los requisitos para una contabilidad, solo si se cumplen todas las condiciones. La contabilización de las relaciones de cobertura que cumplen los requerimientos fijados, estos son 3, dentro de los cuales está la cobertura del valor razonable, la cobertura de flujo de efectivo y la cobertura de la inversión. Solo para darle un poquito de crecimiento a la información, dentro de esto, pues, cabe resaltar de que son muy importantes, ¿verdad?, de los instrumentos financieros. También está la cobertura del valor razonable, que es la medida en que una cobertura del valor razonable cumple con todos los criterios requeridos. Quiere decir, por ejemplo, una entidad emite una deuda de un entorno en el cual los bonos vinculados a la inflación tienen un volumen y una estructura de condiciones que dan lugar a un mercado suficiente. Las coberturas de flujo de efectivo es la medida en que una cobertura de flujo de efectivo cumpla con todos los criterios requeridos. La cobertura de una inversión neta en un negocio en el extranjero dice que la inversión neta de ese negocio en el extranjero debe incluir la cobertura de una partida no monetaria que se contabilice como parte de una inversión neta. Y la contabilización del valor temporal de las opciones es que una entidad debe separar el valor intrínseco y el valor temporal de un contrato de opciones y que debe designar un instrumento de cobertura solo el cambio en el valor intrínseco de la opción.
En la contabilización de elementos o términos en los contratos a término y las diferencias de la tasa de cambio en los instrumentos financieros, cabe resaltar que cuando una entidad separa el elemento a término y el elemento al contado de un contrato a término, se debe designar como un instrumento de cobertura, solo si el cambio en el valor es al contado del contrato o a término. Las coberturas de un grupo de partidas. Un grupo de partidas debe incluir todo aquel grupo de partidas que constituye una posición neta, quiere decir en una partida cubierta elegible o la designación de un componente de un importe nominal. Un componente que es una proporción de un grupo de partidas elegibles. La presentación de las partidas de cobertura, se dice que para una partida de cobertura de un grupo de partidas debe de tener posiciones que no sean de riesgo compensadas y de las posiciones de netas nulas cuando la partida cubierta es un grupo con una posición neta nula. Opción de designar una exposición crediticia según su medida al valor razonable con cambios en el resultado. Esto nos da a entender si una entidad debe utilizar un derivado crediticio que mide el valor razonable con cambios en el resultado o que ya sea en un instrumento financiero. Como la contabilidad de las exposiciones crediticias deben designarse en su momento al valor razonable con cambios en el resultado. Esto ha sido todo de parte del grupo de nosotros. Gracias por su atención.